tierra. ¡Echad el ancla! Es el exhausto y desesperado Tierra que salvó la vida a un grupo de hombres con el almirante Cristóbal Colón a la cabeza. Habían descubierto un nuevo mundo. Era la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492. Sí, tal día como hoy. Una hazaña, una aventura loca que uniría para siempre los dos continentes. Europa, tras el choque inicial, empieza a percibir la verdadera identidad y la riqueza del mundo descubierto. El clima, la fertilidad de la tierra, la belleza. El patrimonio histórico y cultural proveniente del Nuevo Mundo en distintos momentos de la historia iba a ser clave en el cambio de mentalidad en los europeos. Y seguramente al revés también. Precisamente esas obras de arte que llegaron desde América a España y desde nuestro país al resto de Europa durante la Edad Moderna es el eje de esta nueva exposición del Museo del Prado, que nos viene que ni pa'l pelo, tal día como hoy, 12 de octubre. La muestra lleva por título Tornaviaje, arte iberoamericano en España. Y para recorrer las salas donde se expone este desconocido patrimonio, hemos pedido al director del Prado que nos acompañe. No hemos encontrado otro. Miguel Falomir, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Viene que ni pa'l pelo, tal día como hoy, esta exposición. Pues sí, la verdad que es difícil encontrar una exposición que se adecue mejor. Me comentabas, entrando en esta sala de exposiciones del Prado, que no hay un español que viva más lejos de 10 kilómetros de una pieza de arte iberoamericano. Probablemente no. De hecho, una de las cosas que se ha pretendido mostrar es, primero, la cantidad enorme, decenas de miles de obras americanas llegaron a España en los siglos XVI, XVII y XVIII, y luego que fue un fenómeno que incluyó todo lo que ahora es el Estado español. Hay obras de todas las comunidades autónomas, excepto Baleares y Murcia, y no porque allí no haya, sino porque no venían bien para el discurso expositivo, ¿no? Lo cual es algo que la gente ignora y que es el objetivo principal de esta exposición. Ignoramos muchas cosas, pero ¿por qué ignoramos algo tan fundamental en el desarrollo de nuestra historia, de nuestra cultura como esto? Pues yo creo que por muchas cosas. En primer lugar, porque el español suele ser bastante desmemoriado y no suele mirar demasiado al pasado y a su propia historia. En segundo lugar, porque muchos de estos objetos se integraron de tal modo en la sociedad española que incluso los propios propietarios actuales ignoran que son de procedencia americana. Y en tercer lugar, porque en un momento determinado se les miró con cierto prejuicio. Se les miró pensando que eran obras sobre todo documentales, antropológicas, pero que carecían de cualquier valor estético. Por eso no están en un museo como el Prado, hay que ir a un museo de América, al Museo Antropológico, ¿no? Y todo eso junto pues ha hecho que sea muy poquito conocido. ¿Cómo surge la idea? Yo no sé cómo este tipo de exposiciones... Pues la idea surge un poco de la conciencia de que el Prado sin América pues está cojo de alguna manera, ¿no? Es curioso como hay obras en esta exposición que pertenecían a la antigua colección real, que colgaban exactamente en los mismos palacios y las mismas salas que los Velázquez, los Rubens, los Tizianos, que ahora tenemos en el Prado, y que sin embargo en el siglo XIX se decidió que pertenecían a realidades muy distintas. Por un lado las bellas artes, por otro lado la antropología, y se separaron. Bueno, eso es una división artificial que desde luego no era como lo entendían en el pasado y que vale la pena pues intentar reunirlo. Antes de entrar en la exposición, hemos pedido a la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, Marion Reder, que nos sitúe en el periodo histórico en el que se produce este tornaviaje y que nos dé algunas claves de esa edad moderna. Primero, ¿qué es el tornaviaje, profesora? Según la RAE, nos habla que del viaje de regreso. Y es que efectivamente el viaje de regreso de españoles que emigraron o marcharon a América viene en busca de fortuna para mejorar su calidad de vida o por motivos profesionales, pues tuvieron un gran eco
tanto en la península como en Europa en general, sobre todo en los primeros tiempos, en donde las noticias que llegaban pues se extendían por Italia, por Francia, y eran acogidas con un gran interés tanto por los científicos como por los cartógrafos, como por todo aquel curioso en general. ¿Qué supone para la cultura de la Edad Moderna, siglos del XV al XVIII aproximadamente, este mestizaje artístico? Tenemos que tener en cuenta que los indígenas americanos y también los criollos tenían una especial sensibilidad artística y pronto aprendieron de los maestros españoles, como lo demuestran los óleos, las imágenes, los objetos litúrgicos, el mobiliario, libros impresos en sus universidades, mapas, es decir, que en diferentes épocas los nuevos pobladores de las Indias, de América, fueron incorporando culturalmente elementos desconocidos en España y en Europa, lo que demuestran el mestizaje entre españoles e indígenas y que hoy podemos comprobar y recordar con toda la acción que los españoles llevaron a cabo a América. Miguel, este tornaviaje, hasta la palabra es bonita, ¿eh? Sí, no, la verdad que es muy evocadora, lo dice todo. Tornaviaje, circunnavegación, me parecen polisílabas maravillosas. Pues algunas de las palabras más bellas del castellano. ¿Esto es una travesía del arte? Sí, y una travesía que hasta ahora se nos había contado como unidireccional, ¿no? A todos nos han contado los lienzos de Zurbarán o de Murillo, las esculturas de Montañés que fueron a América. La arquitectura. Pero nadie nos contaba que de América a España vinieron también obras, probablemente muchísimas más. De hecho, se conservan muchísimas más obras americanas en España que españolas en América. Vamos a la exposición. Venga. ¿Hasta cuándo estará? Pues está hasta, creo que es el 13 de febrero, o sea que hay tiempo de sobra, hay mucho puente, están las vacaciones de Navidad, muchos días para poder verla. ¿Cómo empieza el trabajo? ¿Cómo el profesor López Guzmán, don Rafael, se pone en marcha? Bueno, se llama, pues cuando buscamos a un especialista en arte virreinal, encontramos a uno de los más reconocidos, que es Rafael López Guzmán, catedrático de la Universidad de Granada, y le decimos un poco qué es lo que queremos, ¿no? Que queremos una exposición que ilustre este fenómeno. Y alucina. Sí, porque bueno, es una invitación del Prado, pues siempre es algo que la gente agradece, ¿no? Significa trabajar a una escala normalmente mayor que el que se suele trabajar en otras exposiciones, y bueno, yo creo que ha hecho un uso extraordinario de los medios que hemos puesto a su disposición, ¿no? La muestra está dividida en 4 secciones: geografía, conquista y sociedad. La primera gira en torno al paisaje cultural. En este espacio coinciden la geografía, la conquista de América y las gentes. Obras religiosas, vistas de ciudades, el mercado con los productos de la tierra, los distintos estamentos sociales que aparecen en cuadros de familias, títulos nobiliarios, eclesiásticos, indígenas. Bueno, lo primero que te encuentras es el puerto de Sevilla. Sí, porque ya todos sabemos que Sevilla tuvo el monopolio en el comercio de América durante mucho tiempo, con lo cual una exposición dedicada a tornaviaje, pues muchísimas de las obras que vemos aquí, por no decir la práctica totalidad, pues entraron a España a través del puerto de Sevilla, que era la gran metrópoli española dedicada básicamente al comercio transatlántico. Explícame esta maravilla de biombo, ¿qué es? Bueno, pues este es un biombo que es maravilloso, que está en una colección particular, y es un biombo de 2 caras, que por un lado tiene la conquista de Tenochtitlán, que es lo que estamos viendo en esta cara, y por detrás lo que tiene es una vista de la Ciudad de México. Es un ejemplo sobresaliente de toda esta confluencia de culturas. El biombo, en principio, es de una tipología oriental, es de China y es de Japón. Llega a México a través del famoso galeón de Manila. En México es donde... El galeón del Pacífico. Efectivamente. El biombo como tipología tampoco lo conocían en América. Esto viene, ya digo, de Asia a América. En América lo que hacen es introducirlo o utilizarlo como soporte para la pintura, cosa que no se hacía en Asia. Y luego lo que ilustra es un momento muy determinado. Esto está pintado como aproximadamente unos 180 años después de la conquista.
Probablemente este tipo de obras, porque hay varias que tienen por un lado la conquista y por otro lado una vista de la ciudad, eran regalos del Ayuntamiento, la Ciudad de México, a los nuevos virreyes, donde por un lado se les decía, nosotros somos los herederos de la conquista, pero por otro lado los mexicas, los aztecas, son mirados de una forma positiva, es decir, se considera que ese pasado azteca es parte de la grandeza de la nueva sociedad mexicana y por lo tanto es integrado y recuperado, lo que se puede ver también, por ejemplo, en el magnífico retrato de Moctezuma que tenemos. Y por el otro lado, lo que se muestra es la grandeza de una ciudad que en ese momento era varias veces mayor que la capital del imperio, que era Madrid, con lo cual lo que está reflejando es ese primer sentimiento criollo de orgullo local, donde se mezcla lo español con el pasado prehispano y que cristalizará pues 100 años después en las independencias latinoamericanas. ¿Eso es pan de oro? Esto es pan de oro, efectivamente. Es una obra que ha sido restaurada en el museo, es excepcional, va contando de arriba a abajo, en una especie de zigzag, pues todo lo que son los distintos episodios de la conquista. De hecho, todo lo que ocurre aquí transcurre a lo largo de 2 años, ¿no? Y es ciertamente importante. Los principales caudillos mexicas están identificados por su nombre. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Moctezuma. Y bueno, empieza aquí arriba con el encuentro entre Moctezuma y Cortés y a partir de ahí pues te va contando toda la historia hasta el final, que es la caída definitiva de Tenochtitlán. Cuando hablamos de la conquista y hablamos del mestizaje, pensamos únicamente en las razas y en las etnias. El mestizaje fue político, fue por supuesto social y fue cultural. Bueno, evidentemente hay una serie de estructuras mentales, religiosas, ideológicas que confluyen de un lado a otro del océano y que dan lugar a la nueva sociedad mexicana. Hay un aporte muy importante, sin duda, de lo que es la cultura europea, básicamente la lengua y la religión, y hay también un aporte de ese pasado prehispánico que en muchas formas lo que hace es hacer suyo, asimilar pues todas esas ideas que vienen de Europa. No es por sacar pecho ni por mostrarse especialmente orgulloso, ¿o sí? En los movimientos de colonización de la historia del mundo, ¿existió algún movimiento, se me ocurren, británicos en la India, franceses en la francofonía africana, con un mestizaje tan plural? Bueno, yo creo que está claro que son procesos de conquista muy distintos y de hecho una de las cosas que comentaba el otro día con algún colega era si en Londres se podría hacer una exposición como Tornaviaje. Probablemente no. La segunda sección, imágenes y cultos de ida y vuelta. Una selección de óleos, esculturas y dibujos que analizan las devociones religiosas, tanto americanas como peninsulares. Es clave para entender este viaje y las transferencias de imágenes. El idioma, la política y la religión, absolutamente fundamental. Sin duda, sí, vamos a ver, las 2 razones principales que mueven y espolean la conquista son, por un lado, la religiosa, es decir, el expander la fe católica, por otro lado, también la de obtener una serie de beneficios materiales. Luego hay unas consecuencias que son las del idioma, pero realmente la idea que había desde un punto de vista ideológico más potente era la expansión de la fe católica. En ese sentido, el proceso se manifiesta mediante, primero, una serie de cultos hispanos que llevan los conquistadores españoles. Por ejemplo, la Virgen de los Remedios en México será conocida como la Conquistadora porque era la Virgen y luego una serie de cultos que surgen en la propia América, el más famoso de los cuales, sin duda, la Virgen de Guadalupe, pero hay otros, Copacabana, etcétera. Y llegará un momento en que la intercambio entre uno y otro va a ser de nuevo entre ambos lados del Atlántico. En España hubo una devoción muy fuerte por la Guadalupe mexicana, que llegó incluso a competir con la Guadalupe extremeña, pero es que, por ejemplo, uno de los poquísimos cuadros no realizados en América que hay en la exposición es este murillo de Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, que fue objeto de un enorme culto en la península ibérica y después en toda Europa. Es decir, toda esta serie de cultos de un lado, de otro, que se van a mezclar hasta formar un panteón mariano panhispánico que tendrá trascendencia en todo el mundo. Me encantan los textos que acompañan algunas tablas. Bueno, son normalmente cuando hay textos, cuando hay imágenes que lo que cuentan es una historia, en este caso la de la milagrosa aparición de la Virgen de Guadalupe, sobre todo piensa que esto se envía al otro lado del mar, hay que contar lo que pasa, ¿no? Y todo esto tiene tanta importancia. Una redacción maravillosa. Sí, y muchas veces, pues a veces se dice, ¿no?, que este tipo de arte religioso adolece o peca de
cierto didactismo, ¿no? Estoy viendo los colores rojos. ¿Ha habido que restaurar mucho? Ha habido que restaurar mucho. ¿Aquí? Aquí, un cuarto de las obras de la exposición, 27 obras han sido restauradas en los talleres del Museo del Prado y bueno, pues estamos muy orgullosos de eso y sobre todo de contribuir a que el patrimonio pues esté en mejor situación. Creía que me ibas a decir los rojos y te iba a decir una cosa. Una de las aportaciones más grandes de América a la pintura occidental es precisamente el rojo de la cochinilla. El color rojo, tal y como lo entendemos ahora, procede básicamente de este escarabajo, la cochinilla, que viene de América y que a través de España se difunde por todos los talleres pictóricos europeos. Me encanta cómo habla de los colores porque la última exposición que vi junto a él me explicó lo del lapislázuli. Sí, pues el equivalente a la lapislázuli en rojos es la cochinilla americana, y la cochinilla empezamos a partir de muy temprano. En Luis de Morales ya aparece cochinilla y a partir de ahí va a aparecer en la paleta pues de Velázquez, de Rembrandt, de Rubens y de todos. Bueno, eso es una aportación específicamente americana al desarrollo de la pintura. Qué curioso. Tercera sección, las travesías del arte. Representa uno de los intercambios comerciales con valores artísticos. Por ejemplo, los ajuares que cruzaban el Atlántico, mobiliario de viaje, objetos domésticos. Uno de los prejuicios que hay, este es un arte que se conoce poco, y cuando algo se desconoce o se conoce poco, pues lógicamente pues se generan pues una serie de malentendidos, de prejuicios. Uno de los prejuicios que acompaña a este tipo de arte es que precisamente no es arte. Son objetos devocionales o son testimonios antropológicos, pero carecen de un valor estético. Y una de las cosas que hemos querido hacer aquí es reivindicar esa dimensión estética que tienen. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo hay una sección entera que lleva el título de los apeles americanos, que son aquellos artistas americanos muy conscientes de su valía como tales y que fueron apreciados en Europa, que sus obras están firmadas, que las mandan firmadas como símbolo de orgullo, y cuyas obras pues decoran la Catedral de Jaén o la Catedral de Cádiz en igualdad de condiciones como puede ser con sus colegas europeos. Te diré, hablando de restauraciones, una cosa que nos hemos encontrado en este cuadro de la Catedral de Jaén, y es que el cuadro, cuando llegó al museo, acababa aquí, y cuando le quitamos el marco nos dimos cuenta que todo esto estaba doblado para atrás. Lo pudimos sacar y bueno, la verdad es que trabajando en el mismo marco, que ahora no se nota, y bueno, se han recuperado 4 o 5 personajes que antes no se veían. Ha sufrido un cambio notable. Yo creo que buscaban un poco la simetría, que estuviera la santa en el centro, y aquí hay más figuras, efectivamente, a la derecha que a la izquierda, y por eso lo doblaron. Hablando de ajuares, me encanta. Muchísimas de las obras que hay en esta exposición son obras que fueron encargadas por españoles, que fueron a América, que en la mayoría de los casos nunca volvieron a España, pero que quisieron dejar testimonio en sus ciudades de origen de que habían triunfado en América, que habían hecho fortuna. ¿Y cómo lo hacían? Pues remitiendo de vuelta a sus ciudades, a sus pueblos, extraordinarios ajuares de plata, de cerámicas, de muebles. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una señora vizcaína que se fue a Lima, que se casó allí con otro vizcaíno del mismo pueblo, y entonces decidieron, nunca volvieron a Vizcaya, pero sí quisieron dejar testimonio del éxito extraordinario que habían tenido. Solo hay que verle todo el collar que tiene, son todos esmeraldas. Me parece alucinante el relieve de los anillos. El relieve, efectivamente, está todo lleno de enjollada, porque lo que quiere dejar testimonio en su pueblo es que ella ha tenido éxito. Y aparte de eso, es que funda un colegio, es que lo dota espléndidamente con una serie de ajuares de plata, muebles, y eso es absolutamente normal. Es decir, la cantidad de obras que llegan a España, en lugar de que vuelvan los españoles, sino que es como recuerdo, pues es numeroso. Oye, alucino no solo con el relieve de las joyas, sino con cómo pinta la alfombra. La alfombra, pues esta lana, probablemente que además sea de alpaca, pues la verdad que tiene una textura, realismo increíble. Una textura maravillosa, sí. Cuéntame, ¿los baúles o el mueble, el aparador? Este mueble, por ejemplo, es un mueble hecho en Oaxaca, en México, que pues aquí tenemos por un lado una serie de muebles realizados, una escribanía, que es el típico mueble castellano, donde hay elementos de las metamorfosis de Ovidio, es decir, temas absolutamente de la cultura clásica europea, pero realizado probablemente por indígenas, por artífices indígenas o mestizos en el Nuevo Mundo para la exportación. Es decir, es toda esta mezcla de ambas dos culturas en un objeto, ¿no? Es difícil encapsular en un solo objeto pues tantos elementos diversos.
Esta es una cruz procesional encargada a finales del siglo XVIII por un canónigo de la Catedral de Santiago de Cuba para traer a su pueblo, y entonces lo manda de vuelta a su pueblo, que está en Canarias. Hay una presencia extraordinaria de obras de Canarias, claro, incluido, y luego te mostraré, 3 obras del ajuar de la Virgen de las Palmas, que llegaron justo el día después de que empezara la erupción del volcán. Vamos a enseñarme. Sí. Bueno, luego volvemos aquí porque verás que es una pieza bastante... ¿El cocodrilo? ¿O el caimán? No sé lo que será allí. Pues mira, aquí tenemos este maravilloso Cristo. Este es el Cristo que decías antes. Esto pesa solamente 7 kilos, con lo cual te puedes imaginar por qué, aparte de sus valores plásticos que los tiene... Una cosa, para el oyente que nos está escuchando, si lo pusiéramos de pie, me diría 2,5 metros. 2,5 metros sin duda, y de brazo a brazo, pues otros 2 metros. Pesa apenas 7 kilos. Entonces esto explica que, aparte de sus valores expresivos, sus valores plásticos, que son indudables, además es una obra muy temprana. ¿De dónde es? Pues este es, si no me equivoco, de Carmona, y esta es una obra, déjame que lo vea, esta procede de Andalucía, es exactamente de Montilla. Fue hecho en la Ciudad de México y fue donado por un descendiente de Hernán Cortés. Es una obra que está ya aquí en el siglo XVI y que, bueno, pues ya te digo, 7 kilos, pero esto explica por qué estas obras pues había tanta demanda. Cristos de caña hay muchísimos en España. En la mayoría de sitios no saben que los tienen. Cuando se han empezado a restaurar, cuando los han empezado a descolgar y han empezado a restaurarlas, es cuando han dicho, esto es caña, esto no es pino, esto no es típicas maderas españolas, ¿no? Y esto que tienes a la derecha son 3 piezas del ajuar de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, que es patrona de la isla de Las Palmas, y que llegaron al museo pues un día después de que empezara la erupción del volcán. Y bueno, aquí vienes con estas... ¿Son esmeraldas? Esmeraldas maravillosas, pues probablemente procedentes de Venezuela, ¿no? Y bueno, pues piezas... Se ha hecho ese esfuerzo por traer piezas de todas partes, pero sí que me atrevería que probablemente uno de los mayores descubrimientos sean las piezas de origen canario. Es extraordinario la cantidad de piezas canarias. Cuéntame lo del cocodrilo. Bueno, es una de las cosas sin duda más llamativas de la exposición. También procede de Canarias y forma un conjunto, la Virgen con su cocodrilo. Probablemente en origen sería alguien que fue atacado por un caimán en América y que se invocó a la Virgen y logró salvarse, y el caso es que ambas piezas llegan juntas a Canarias, y con el tiempo lo que se convierte en el caimán es de personificación del mal en al revés, un animal casi apotropaico que lo que hace es el mal protege contra el mal, es decir, que protege contra las tentaciones, que protege contra cualquier pecado. ¿Es madera? No, está disecado, es caimán. Esto está disecado, esto está traído... Bueno, es que se ponen muy de moda traer caimanes de América. ¿Esta es una exposición para salir de aquí con un chute de orgullo? Hombre, yo creo que es una exposición en primer lugar, para descubrir. Yo creo que lo más importante es descubrir, lo más importante es conocer. Yo creo que una de las cosas más importantes que puede hacer un museo es eso, el dar contenidos, ¿no? Para que luego la gente, cuando opine, pues opine de una forma bastante más formada, ¿no? Es muy fácil caer en los excesos, es muy fácil caer en los estereotipos, es muy fácil caer en los prejuicios. La demagogia. En la demagogia. Este arte ha sufrido de ese tipo de prejuicios. Bueno, pues cuanto más sepamos, indudablemente, pues emitiremos unos juicios bastante más adecuados, ¿no? Y la última, ¿cómo va la ampliación? Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El anterior Consejo de Ministros pues elevó el techo de gasto. Ya no hay ningún obstáculo financiero ni prácticamente administrativo. Falta la firma de un convenio con el Ayuntamiento para que sea una realidad el concurso, la adjudicación a una o varias empresas constructoras y el comienzo de las obras, que calculamos por los plazos y los trámites administrativos, que será a finales de la primavera, pues hacia mayo o junio. ¿Y cuándo se podrá visitar lo que fue el Museo del Ejército ya con un cartel que ponga Prado? Las obras oficialmente tardan 36 meses. Hay que pensar que es un edificio antiguo, con lo cual uno sabe lo que cuando empieza, pero no lo que acaba. El mayor riesgo en ese edificio es excavar hacia abajo, porque se nos vienen encima todas las aguas freáticas del Buen Retiro. Prácticamente no se excava, con lo cual el arquitecto Foster y Rubio son famosos por acabar las obras en plazo y en presupuesto, dos cosas importantes. Así que bueno, a mí me gustaría pensar que desde el momento en que empiece la obra, porque ya se está trabajando por parte del museo en la restauración
rehabilitación de algunas partes del edificio desde hace años, pues sí, unos 36 meses, unos 3 años y medio, pues sea una realidad. ¿Y qué vais a llevar ahí? Bueno, pues en parte vamos a llevar las obras que estaban allí, es decir, vamos a tener la suerte, una circunstancia bastante excepcional en Europa, tener el edificio y las obras que se pintaron para el edificio. Qué ganas. Por cierto, ya como conclusión, y se lo pregunto al especialista en pintura italiana, este tornaviaje, arte iberoamericano en España, ¿se trajeron más obras de América que de Nápoles o...? Yo cada día estoy más convencido. Tradicionalmente siempre se ha dicho que donde más vinieron fue de Italia y sobre todo de Flandes, puesto que el arte en Flandes pues tenía una dimensión, o podía tener una dimensión más industrial, entre comillas, que el italiano, y es verdad que constan los envíos, remesas importantes de obras flamencas, muchas de las cuales luego eran reenviadas a su vez a América. Pero aún así, la constancia que tenemos de la cantidad de obra que queda americana en España es infinitamente más elevada que la cantidad de obra flamenca o italiana que queda. Y mucha obra que está saliendo porque falta interés entre los coleccionistas españoles por este tipo de arte y están nutriendo los museos de Estados Unidos, donde este arte sí que interesa mucho. Lo dicho, como anillo al dedo, este 12 de octubre, esta exposición en el Prado, Tornaviaje. Señor director del museo, don Miguel Falomir, muchas gracias. A vosotros. No está mal la guía, ¿eh? Vas aprendiendo esto de los cuadros. No es lo mío, pero vamos, más o menos vamos haciendo lo que podemos. Gracias, Miguel. Nada, a vosotros.